Hola a todos, la conferencia de hoy se titula, Martín Lutero y los libros apócrifos de la Biblia. Bueno, este tema es para mí muy importante. Ahora, como de costumbre, les mencionaré que esta es una conferencia gnóstica, y que nuestra interpretación de las Santas Escrituras causan controversia entre las demás iglesias cristianas, pero como ya te mencioné en la conferencia anterior, titulada Debate entre ateos y religiosos, yo no soy un dictador, yo no soy tu emperador, no soy un manipulador. Te expongo las escrituras en su versión original con fundamentos históricos y científicos, sin artimañas, si quieres creerme o no, siempre ha sido tu decisión. La Biblia es una síntesis de libros de historia de la cultura de Israel. Nuestra Biblia más confiable es la versión Reina Valera 1602. Los libros de la Biblia fueron escritos por diversos personajes de la historia israelí, y fue escrita tanto en hebreo como griego antiguo. El Antiguo Testamento, o escrituras hebreo-arameas como las llaman los testigos de Jehová, se compone, según el canon cristiano, de 39 libros, para los protestantes de 24 libros, para la religión judía de 46 libros, para la Iglesia católica, 49 si se cuentan de forma separada el capítulo 6 del libro de Baruch, y los capítulos 13 y 14 del libro de Daniel, y por último 53 libros para las diferentes iglesias ortodoxas. El Nuevo Testamento, o escrituras griegas cristianas, como las llaman los testigos de Jehová, no se encuentra en los escritos judíos, es decir, no es reconocido Jesús como Hijo de Dios por los pobladores de Israel, ni por la religión judía. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros para todos los grupos de confesión cristiana. Es decir, que si creen en Jesús como el Mesías y Salvador. Así, el total de libros de la Biblia varía según el canon cristiano. Como ya sabes, un canon es un conjunto de libros que conforman la Biblia. Existe la Biblia judía llamada el Tanaj, y la Biblia cristiana. Son la misma información, el mismo Dios, la misma historia judía, pero diferente en número y orden de libros. En nuestro caso, como somos cristianos, pues obvio nuestro canon sí considera el Nuevo Testamento. El canon judío, es decir el Tanaj o Biblia judía, no considera el Nuevo Testamento, no creen en Jesús. Por eso cuando los primeros cristianos utilizaron el canon alejandrino primero, una traducción de libros del hebreo al griego, fueron rechazados del canon del Tanaj judío, pero fueron recibidos por la Iglesia cristiana de los primeros siglos. En la Iglesia católica se llama a estos libros deuterocanónicos. Los protestantes los llamamos apócrifos, y no quiere decir que sean falsos, de lo cual más adelante te voy a explicar por qué. En las iglesias cristianas orientales y ortodoxas incluyen en sus Biblias de 4 a 8 textos en adición a estos libros deuterocanónicos. Bueno, tal vez no hayas entendido lo que acabo de mencionar, es necesario que veas a fondo este tema. Te lo explico de una forma más detallada. La Biblia es un conjunto de libros de historia de Israel, los cuales fueron elegidos por el Sanedrín para formar la Biblia. De entre cientos de libros, estos fueron escogidos por tener mayor información, por considerarse de mayor relevancia, etc. Esto es un canon. En él se presenta toda su cultura, sus avances políticos, su identidad, etc. El Tanaj consta solo de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Pues el Nuevo Testamento fue creado por los apóstoles de Jesús, a inicios del gobierno romano. Los judíos israelitas no aceptaron sus enseñanzas. Recordemos que todos los pueblos de Israel gritaron que su sangre y su muerte cayera sobre todos ellos, sobre sus hijos y los descendientes de ellos. No importaba, pero le querían ver muerto, lo cual fue algo cárnico, pues ha sido un pueblo que ha sufrido demasiado, y mucho más a partir de entonces. Por lo cual no forma parte de la bendita Tanaj judía. Vamos a hacer un paréntesis. Te preguntarás, ¿por qué los judíos no creen en Yeshua o Jesús como Hijo de Dios? Y la respuesta es, porque en sus doctrinas se dice que un hombre no puede ser igual a Dios. Los judíos de la época de Jesús no creyeron en él porque no vieron cumplirse las profecías. Pues esperaban un rey que los liberara del yugo romano, que los hiciera potencia mundial, que diera mucha sabiduría, que se hiciera rey y que su gobierno no tuviera fin. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue profesado en las iglesias que los apóstoles de Jesús fundaron en Medio Oriente. Cabe hacer mención que no se habló de una religión como tal, solo una corriente filosófica conocida como los Evangelios de los Apóstoles, o la Buena Nueva del Reino de los Cielos. En el Nuevo Testamento no menciona en ninguna parte que algún apóstol de Cristo haya fundado la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Hasta donde se sabe, esta misma religión aseguró en un tiempo haber sido fundada por el apóstol Pablo, quien enseñaba los Evangelios de Jesús, siendo este el primer papa de la historia. Después se desmintió tal afirmación por la misma religión, cuando los protestantes tradujeron los escritos griegos, en el cual mencionan cómo murió el apóstol Pablo, y por tal motivo la Iglesia católica dijo que fue fundada por el apóstol Pedro. Como ya sabes, en el Nuevo Testamento
mencionaba la muerte de Pablo, pero no la muerte de Pedro. Pero existen escritos judíos, que aseguran que Pedro murió asesinado por leones en el circo romano, después de pasar un buen tiempo encarcelado. De cualquier forma, no se tiene mucha información de los inicios de la religión católica. La historia solo tiene indicios más antiguos de su existencia en el año 476, en que el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, dejó de ejercer dominio, tanto de sus fuerzas armadas como de su administración civil. Logrando así, la caída del Imperio Romano. Se piensa, que posiblemente en esa época, se inició el gobierno de la Iglesia Católica. Sabemos que las actividades políticas, sociales y gubernamentales de varios países, dependían de lo que decidía el Papa y el Vaticano, pues ésta decidía quién podía ser rey y quién no. Extrañamente el poder político del Vaticano, concordaba con los gobiernos que el Imperio Romano, había conquistado. Es probable que el Imperio Romano, decidiera tomar la forma de una religión, y seguir gobernando tras bambalinas, sin tener que depender de un senado, y sin tener que seguir conquistando y reconquistando pueblos a la fuerza, pues ya dominaban la mayor parte del mundo, y si te pones a pensar tendría sentido, ya no gastarían en fuerzas armadas, se desistieron del senado, sin que estos intentaran un golpe de estado. Además, la religión se llama católica, apostólica y romana, señalando que viene de la sucesión del gobierno romano. También se decía que cobraba un impuesto a los reyes y a los pobladores, el cual era conocido como el diezmo. Pero son solo especulaciones, nada de esto que te comento es oficial. La Iglesia Católica no habla mucho de los primeros papas y de su fundación, solo te comento parte de la historia y mi hipótesis. La verdad es que el inicio del catolicismo ha quedado como un verdadero misterio para la humanidad. Lo que sí fue un hecho es que la Iglesia y el gobierno estuvieron unidos. En la Edad Media, la Iglesia Católica enseñó a varios pueblos que los reyes eran personas iguales a Jesús, que solo ellos tenían el poder de gobernar, e incluso, no podías pensar algo mal de tu rey, y mucho menos estando en su presencia, porque él se enteraría, y te podría castigar, pues Jesús conocía los pensamientos de los hombres, lo que puedes apreciar en el Nuevo Testamento. Es por eso que en pinturas medievales, puedes ver cómo la gente se les hincaba a los reyes, y en las guerras sus soldados, no dudaban ni por un segundo, dar la vida por sus reyes. En Inglaterra no soportan que hables mal de la reina, para ellos es como si insultaras su religión, insultaras a su Dios. Hablar de los errores de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y de sus doctrinas fallidas, se puede abarcar muchas conferencias al respecto. De hecho, existió un gran registro de horribles acontecimientos, originados por el catolicismo, dentro de la Biblioteca del Vaticano, pero estos han sido clasificados y prohibidos, con el tiempo han sido destruidos. Se cree que la Iglesia Católica aumentó y modificó los textos de la Biblia, desde el año 476 hasta el año 1500, pues muchas de sus enseñanzas no eran aceptadas por la mayoría de las religiones derivadas de los judíos, así también como los antiguos cristianos, ahora llamados protestantes. Doctrinas como el celibato, el perdón de pecados, el cómo se come la hostia, adorar imágenes y llamarles santos, etc. Lo peor de todo fue que la Iglesia Católica prohibió que la gente leyera la Biblia, sin que un sacerdote católico estuviera presente, y solo se enseñaba las escrituras en idioma latín, un lenguaje creado por el Imperio Romano, y básicamente era un lenguaje que solo los que trabajaban en el gobierno o que eran grandes influyentes en su país dominaban dicho idioma. En 1534 Martín Lutero hizo la primera traducción del Nuevo Testamento al idioma alemán. Por desgracia no tradujo toda la Biblia, solo 24 libros, pues al principio dudaba de la apostolicidad de los libros de Hebreos, Santiago, Judas y el Apocalipsis. Pues en aquellos años estos libros se consideraban antilegómenos, es decir, son textos escritos cuya autenticidad o importancia estaban en disputa. Sin embargo, en años posteriores, se añadieron a sus ediciones. Ahora te preguntarás, ¿a qué se refieren con que Martín Lutero borró partes de la Biblia? Bueno, te explico, vamos por partes. Martín Lutero era un fraile católico agustino, que decidió enseñar la Biblia en idioma alemán, su país natal, creando una reforma religiosa, lo cual no le gustó a la Iglesia Católica, y en 1524 fue recluido en el castillo de Gortberg, en donde se dedicó a traducir la Biblia de su escritura original antiguo, al idioma alemán actual, pues la credibilidad de una Biblia católica en latín, había decaído demasiado. Fue hasta el año 1534, cuando decidió publicar su primera traducción de la Biblia, la cual constó de 24 libros. Lo cual fue altamente criticado, pues como ya te había comentado la Biblia constaba de alrededor de 49 libros para los católicos, pero Martín Lutero solo pudo traducir al idioma alemán 24 libros en todo el trayecto de su vida. Tenía partes traducidas de los demás libros de la Biblia, pero estaban inconclusos. No obstante, los creyentes quedaron divididos,
Ante la nueva reforma religiosa, existía una Biblia con menos libros, pero al fin tenían una Biblia que podían leer, podías tener en casa, lo cual no fue bueno, pues desencadenó mucha persecución de protestantes. Verás cómo la Iglesia Católica prohibió que la gente leyera la Biblia sin que un sacerdote estuviera presente, y no se enseñaba más que en latín. Toda persona que era sorprendida con una Biblia, eran severamente castigadas, y las personas que dieran clases bíblicas o misas sin ser sacerdotes católicos, eran considerados herejes, por lo cual algunos fueron quemados en la Santa Inquisición. Por eso los denominados protestantes, daban sus estudios bíblicos en lugares secretos, y esto no es una suposición, o leyenda urbana, esto sí es histórico. Amigos y colaboradores de Martín Lutero, fueron de quienes terminaron de traducir la Biblia completa en años posteriores. La Biblia en holandés fue publicada en 1526 por Jacob van Liesvelt. La Biblia en francés fue publicada en 1528 por Jacques Lefebvre de Taples, o Faber Scapulensis. La Biblia en español fue publicada en Basilea en 1569 por Casiodoro de Reina, también conocida como la Biblia del Oso. La Biblia en checo fue publicada entre 1579 y 1593 por Kralife. La Biblia en inglés fue publicada por el rey Jacobo en 1611. La sección que Martín Lutero marcó como apócrifas, no quiere decir que sean falsas. Te explico, en general, el término apócrifo, deriva del verbo griego apocripto, que quiere decir, esconder, poner aparte, o del griego fuea que quiere decir lejos, oculto, en latín fue apócrifus, que originalmente significaba ocultar lejos, y luego fue derivando de oculto obscuro. Digo todo esto para que quede claro, cuando hablamos de la sección apócrifa de la Biblia, nos referimos a una cantidad de libros que se tradujeron y que no están en la Biblia del Tanaj judío, o del cual no se ponían de acuerdo en integrarlos a su canon. No obstante, tienes que saber que la Tanaj judía, consta de 3 partes: la Torah, los Nevi'im, y los Ketuvim. En traducción es el libro de la ley, sección de profetas y sección de escritos. Los judíos siempre discuten de la veracidad de algunos libros, y por lo regular no quedan de acuerdo. Aún así los libros se pueden leer por separado, ajenos a la Tanaj u otro canon judío, o religioso. El canon cristiano que nosotros tenemos, es el mismo que tienen tanto protestantes como católicos, es decir, tenemos la misma Biblia. El número de libros es completamente opcional, pues puedes conseguir los libros del Mar Muerto u otro libro que complementa la Biblia por separado, no solo los que pertenecen al canon cristiano. No existe problema con ello. Al principio la religión católica se opuso a que la gente tuviera una Biblia, lo cual dio origen a un gran número de cruzadas en contra de la Iglesia para derrocar la Santa Inquisición y la ley que prohíbe tener una Biblia en casa. Al final el catolicismo adoptó las traducciones de Martín Lutero, y le aumentó un libro que el clérigo inventó, el cual tiene el nombre de misal. Básicamente este libro que creó la Iglesia Católica dio origen a la santería, es decir, dar culto a los santos, pues la Iglesia enseña que se puede canonizar a una persona después de muerta, considerarlo un santo, el cual puede ser adorado como un dios, siendo este inmortalizado en una estatua, pintura, imagen etc., dando el acceso de adorar a tu santo preferido, lo cual nunca fue parte de la cultura judía, o cristiana antigua. También creó la doctrina del celibato, lo cual tampoco es bíblico, pues cabe hacer mención que todos los apóstoles estaban casados. El casarte con una mujer o tener hijos con tu pareja, no es pecado, tampoco te hace menos ante Dios. Bueno, podemos decir varias doctrinas extrañas del catolicismo, pero lo importante es que la versión de la Biblia que tienes actualmente es la más aceptada por todas las religiones cristianas, la versión Reina Valera 1602, traducida al idioma español por Cipriano de Valera, quien fue mencionado por el Vaticano como el hereje español, por los motivos que te había mencionado anteriormente, y también cuenta con los libros apócrifos que te mencioné. Ahora, ¿por qué se tiene un odio tremendo por parte del catolicismo en contra de Martín Lutero? Comento esto porque hay muchos comentarios en este canal refiriéndose, que Martín Lutero separó a la Iglesia, o que todos somos protestantes, o que por culpa de Martín Lutero no se entiende la Biblia, lo cual pues nada que ver. Para empezar, él no quitó libros de la Biblia, solo pudo traducir 24 en 1534, pero los rumores, del por qué eran menos libros que el ejemplar en latín de los católicos, hizo que la gente pensara eso, y ese rumor aun cuando se consiguió la traducción de los demás libros de la Biblia actual, persisten. El hecho de que Martín Lutero llame apócrifos algunos libros no quiere decir que sean falsos, simplemente jamás estuvieron dentro de la Tanaj judía, ni en la Biblia católica que tenían en latín. Martín Lutero hizo una reforma religiosa, pero el Vaticano clasificó a toda religión que usa sus traducciones o perteneció a su reforma cristiana, como protestante. Lo cual es raro, porque los católicos usan la misma Biblia. Sin embargo, no nos parece, las doctrinas que enseña por medio del misal, en muy especial la doctrina de poder adorar imágenes,
Cabe señalar que los apóstoles tuvieron la oportunidad de ser adorados como dioses, tal como lo haces actualmente con los santos de yeso y madera, pero ellos se opusieron a tal cosa. Esto no lo digo por atacar a la religión católica, sino porque esto es historia, esto es real, y porque se tiene que tomar el tema. Muchas personas católicas se sienten abofeteadas cuando se toman estas áreas religiosas. Lejos de tomar una postura de poner la otra mejilla y tomar en cuenta esta información, se toma esto como una incitación al odio entre religiones. De hecho, me acuerdo de una persona que me hizo un comentario muy burdo. Estaba debatiendo acerca de la evolución, y mencionaba que todo creyente de Dios es idiota, es primitivo, es tonto, y yo le estaba hablando de que el creador de la teoría del Big Bang, y el creador de la ley de Mendel, Charles Darwin, son católicos. Albert Einstein era agnóstico, no era cristiano pero sí cree en Dios, es decir son creyentes, y han contribuido a la ciencia moderna. Él decía que le daba asco, mucho asco, porque los protestantes atacan al catolicismo, pero en un debate con ateos, ahora se hablan bien del católico. Mi hermano, hay gente que tiene una versión errónea de la historia, o una realidad equivocada de la posición protestante, cristiana, católica, etc. Puedes hablar de ciertos temas, pero eso no garantiza que la gente lo acepte. ¿O es acaso que cuando un maestro de historia imparta una clase en que hable de la Santa Inquisición, indica que es protestante, indica que es ateo, o indica que odia el catolicismo? La respuesta es no. Habla de Santa Inquisición porque es el tema a tratar en clase, no porque esté lleno de odio en contra de la Iglesia, sino porque es parte de la historia universal y se debe tomar el tema. En debate hay gente que cuando se queda sin argumentos o a disgusto por cómo queda su postura, recurren a comentarios estúpidos, sin sentido. Mi hermano, Martín Lutero era católico, no borró libros de la Biblia. La Biblia no ha cambiado en milenios, pero es odiado por algunos católicos. Eso es por ignorancia. El creador de la teoría del Big Bang era católico, y basó su teoría en algunos escritos bíblicos, que hablan del mundo preadámico. Aún así hay iglesias que atacan esta teoría, como hay ateos que lo ignoran, que Charles Darwin era católico, y también la mayoría de la gente no lo sabe. No importa si eres católico o eres protestante, puedes expresarte y dar a conocer tu punto de vista y tus estudios, en tanto no sea malo o inmoral. No te dejes engañar por cualquier comentario que encuentras en redes sociales, mejor estudia primero. Algunos comentarios que he visto son: si crees en Dios, entonces estás en contra de la ciencia. Si eres protestante, odias a los católicos. Si eres católico eres asesino, o pederasta, porque alguien en el pasado cometió un delito de estos en el pasado. Y mi hermano, esto es un gran cúmulo de ignorancia a nivel extremo. Dime una cosa, cuando alguien comete un delito, te debe importar si esa persona tiene auto, o si tiene puerta de color rojo, si tiene perro o gato. Claro que no, ¿verdad? El simple hecho de considerarlo suena estúpido. Sin embargo, la gente se la ha ingeniado para hacer algo similar a lo que te acabo de mencionar. Si alguien comete un delito, les importa más si es una persona religiosa, si es una persona de color, si es una persona gay, si es ateo, si es rico o pobre, etc. Mi hermano, lo que debe importar cuando alguien comete un delito, es comprobar si es culpable o no, y de ser culpable que se le castigue y punto, nada más. No tenemos por qué insultar a su auto, su gato, su religión, su color de piel, su preferencia musical, si es gay o no, si es pobre, etc. Solo te enseño una postura a la cual no estás obligado a obedecerme o tomar en cuenta. Yo no odio a la gente católica, no odio a la gente atea, no odio a la gente gay, no odio a la gente de color, pero sí detesto la delincuencia y la injusticia. El hecho de que sea protestante o gnóstico, o musulmán, no quiere decir que sea buena o mala persona. Yo únicamente respondo por mis actos ante la justicia, y se espera lo mismo del resto de las personas sin distinción alguna. Al menos esa es la expectativa que esperamos. Bueno, eso es todo. Espero hacer una segunda parte de este tema. Si tiene un buen número de visitas